Mi hermana cambió las cerraduras apenas 6 días después de que enterramos a nuestros padres. Todavía recuerdo estar de pie en el porche de la granja donde había vivido toda mi vida, mirando una cerradura de bronce completamente nueva. Mi llave no giraba. No encajaba. Como si de repente yo también fuera una extraña en mi propia casa. Detrás de la puerta de mosquitero estaba Brenda, mi hermana mayor. No había vivido en esta granja en 20 años, pero ahora actuaba como si todo aquello le perteneciera desde siempre. Ahora esta casa es mía, dijo con calma, sosteniendo una taza de café que había pertenecido a nuestra madre. 6 días. Solo 6 días habían pasado desde el funeral de nuestros padres, y ya alguien había decidido que el dolor no importaba, que el duelo no tenía valor, que la familia podía dividirse como si fuera una simple transacción. Mi nombre es Cecilia Beret. Tengo 33 años, y he pasado la última década trabajando en la granja familiar en la zona rural de Virginia. La granja Beret no era solo una propiedad. Era nuestra historia, nuestro legado, nuestro nombre. 250 acres de tierras fértiles, huertos de manzanas, pastizales para el ganado y un pequeño arroyo que atravesaba el terreno como una cicatriz tranquila. 3 generaciones habían trabajado esa tierra con sus propias manos. Mi abuelo la empezó desde cero, con un caballo viejo y un arado prestado. Mi padre, Frank, la convirtió en un negocio real, construyó instalaciones de almacenamiento, firmó contratos con cooperativas y logró que la granja diera trabajo a varias familias del condado. Mi madre, Linda, era el corazón silencioso de todo. Llevaba las cuentas, organizaba los gastos y mantenía todo en orden con una precisión que solo ella entendía. Cuando la artritis le impidió seguir, me enseñó a mí. Yo volví a casa a los 23 años después de estudiar contabilidad. Desde entonces, me encargué de todo: cosechas, gastos, maquinaria, seguros, contratos. La mañana después del funeral, la casa ya no se sentía como un hogar. Se sentía como un lugar en disputa. El silencio había desaparecido. Ahora había pasos, puertas cerrándose con fuerza, conversaciones bajas que no eran mías. Brenda ya se había instalado como si siempre hubiera pertenecido allí. Yo bajé desde el pequeño apartamento del granero temprano, como cada día de mi vida durante los últimos 10 años. El hábito seguía intacto, aunque todo lo demás se estuviera desmoronando. El aire olía diferente. No era el olor de la granja que conocía desde niña. Era algo más frío, más calculado. Cuando entré a la cocina principal, Brenda ya estaba allí. Sentada en la silla de nuestro padre. Con la taza de café de nuestra madre entre las manos. Como si estuviera probando una vida que no le pertenecía. Derek estaba de pie cerca de la ventana, observando los campos. Su teléfono no estaba en silencio. Estaba activo, constante. Cada pocos segundos lo miraba como si esperara una respuesta importante del mundo exterior. Brenda no levantó la vista cuando hablé. Tenemos que hablar del futuro de la propiedad, dijo simplemente. No preguntó cómo estaba. No mencionó a nuestros padres. Solo la propiedad. Sobre la mesa había una carpeta abierta. Dentro, papeles impresos, copias de leyes, capturas de pantalla de páginas legales y un documento de consulta de un abogado en Richmond. Todo cuidadosamente organizado. Todo cuidadosamente incompleto. Lo reconocí de inmediato. Era una versión editada de la realidad. Brenda empujó los papeles hacia mí. Ya he hecho mi investigación, dijo. Como hija mayor, tengo derecho a la herencia completa. No respondí de inmediato. La miré. Realmente la miré. No había tristeza en su rostro. No había duelo. Solo certeza. Una certeza peligrosa. Se inclinó un poco hacia adelante. La casa, la tierra, las cuentas, todo es mío. Derek soltó un pequeño silbido desde la ventana. 250 acres, eso es mucho dinero, M. El sobre estaba frente a mí sobre la mesa de madera del pequeño apartamento del granero. No lo había abierto todavía. Solo lo miraba.
El nombre de mi madre estaba escrito en la parte superior con su letra cuidadosa y firme, como todo lo que hacía en su vida. No había prisa en esa escritura. No había duda. Solo intención. Afuera, la granja seguía viva sin nosotros. Luces encendidas en la casa principal. Ruidos de muebles moviéndose. Voces que ya no sonaban como las de mi familia. Brenda había tomado el control de la casa como si el duelo fuera solo una pausa incómoda antes de la oportunidad. Pero este sobre no encajaba en su versión de la realidad. Lo giré entre mis manos varias veces. Y finalmente lo abrí. Dentro había una carta corta. Muy corta. Solo unas líneas. Pero cada palabra pesaba más que todo lo que había pasado desde la muerte de nuestros padres. Si estás leyendo esto, comenzaba, es porque ya no estamos contigo. Tragué saliva. Todo lo que hemos construido no se basa solo en tierra o dinero. Se basa en decisiones. Y en verdad. Seguí leyendo. Brenda no entiende la granja. Nunca la entendió. Y si ha regresado ahora, no es por la familia. Mi corazón latía más rápido. La carta continuaba. Por eso hemos dejado instrucciones claras con el abogado Tom Beckett. No un testamento. 2. Leí esa frase 2 veces. 2 testamentos. Uno para lo que el mundo vería primero. Y otro para lo que el mundo nunca esperaba. Me quedé quieta. El sonido de la casa principal parecía más lejano ahora. Como si la realidad estuviera cambiando de habitación. Guardé la carta y salí del apartamento del granero sin pensar. La mañana siguiente, el pueblo ya estaba hablando. Un coche negro estaba estacionado frente a la casa. El del abogado. Tom Beckett. El mismo abogado de la familia desde hacía décadas. Brenda lo esperaba en la sala principal como una dueña impaciente. Derek estaba a su lado, con los brazos cruzados, como siempre, M. Después de que Brenda salió de la casa, el silencio no fue inmediato. Fue lento. Como si la granja misma estuviera respirando por primera vez en días. El abogado Tom Beckett se quedó unos minutos más, revisando papeles sin decir mucho. Ya no había tensión legal en el ambiente. Todo lo importante ya había sido decidido mucho antes de que nosotros supiéramos siquiera que existía una decisión. Cuando finalmente cerró su maletín, me miró con calma. Tus padres no solo dejaron instrucciones, dijo. Dejaron intención. Asentí, aunque todavía no terminaba de procesarlo. La palabra, propiedad, ya no significaba lo mismo. Ahora significaba responsabilidad. Cuando Tom se fue, la casa quedó vacía otra vez. Pero esta vez no se sentía como pérdida. Se sentía como reinicio. Caminé lentamente por el pasillo principal. Cada tabla de madera crujía como siempre lo había hecho. Cada sonido era familiar, pero ahora tenía un peso diferente. Ya no era una intrusa. Pero tampoco era simplemente una hija. Era la única persona que quedaba entre la granja y su desaparición. Esa noche no dormí. Me senté en el pequeño apartamento del granero con los documentos del testamento frente a mí. No por dudas. Sino por lo que venía después. Porque la parte difícil no era ganar la granja. La parte difícil era mantenerla viva. A la mañana siguiente, salí temprano. El sol apenas estaba saliendo sobre los campos de manzanos. Todo parecía igual. Pero yo sabía que nada lo era. Los trabajadores de la granja comenzaron a acercarse uno por uno. Había incertidumbre en sus rostros. Habían escuchado rumores. Habían visto a Brenda. Habían visto el conflicto. El primero en hablar fue Mark, el encargado del almacén. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. No respondí de inmediato. Miré la tierra. Esa tierra había alimentado a familias durante décadas. Había sobrevivido a sequías, tormentas, deudas, cambios de mercado. Y ahora sobrevivía a algo diferente. Familia. Todo funciona.
Los días después de la última conversación con Brenda fueron extrañamente tranquilos. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez ya no estaba en guerra. Brenda no volvió a desaparecer, pero tampoco volvió a intentar controlar nada. Al principio se mantenía distante, observando la granja desde lejos, como alguien que intenta aprender un idioma que nunca habló. Yo seguía con la rutina diaria. Las cuentas. Los trabajadores. El ganado. Los campos. La vida no se detiene por decisiones legales. Sigue igual, sin importar quién firme los papeles. Una mañana, la vi cerca del huerto de manzanas. No llevaba su habitual actitud de superioridad. Solo estaba allí, mirando los árboles. Son más viejos de lo que pensé, dijo sin mirarme. Me acerqué despacio. Lo son, respondí. Silencio. El viento movía las ramas, y por un momento no éramos dos personas con una historia rota. Solo éramos hijas de la misma tierra. Brenda suspiró. No sabía nada de esto, admitió. No respondí de inmediato. Porque esa era la verdad que nadie quería decir en voz alta. No se puede heredar algo que nunca se entendió. Entonces empieza ahora, dije. Ella asintió. Sin discusión. Sin orgullo. Solo aceptación. Las semanas siguientes no cambiaron el pasado. Pero cambiaron el presente. Brenda empezó a ayudar en tareas pequeñas. No decisiones importantes. Solo cosas simples. Aprender el ritmo de la granja. Escuchar más que hablar. Por primera vez, no intentaba reclamar un lugar. Intentaba entenderlo. Un día, mientras revisaba los registros en la oficina, encontré una nota antigua de mi madre dentro de una carpeta. Solo decía: la tierra no pertenece a quien la reclama. Pertenece a quien la cuida. Me quedé mirándola durante mucho tiempo. Porque ahora tenía sentido de una forma que antes no entendía. Esa noche, Brenda se sentó conmigo en el porche. Sin café elegante. Sin pretensiones. Solo 2 tazas simples. ¿Crees que papá estaría enojado?